Estamos de regreso en el programa y como lo habíamos anunciado al inicio, ahora estoy con Edwin Herrera de la Asociación Vida y Familia y vamos a tocar un tema que a mí me parece especialmente interesante, no mirarnos ya el ombligo, sino ver la política más grande. Y es que en Brasil Bolsonaro podría ser el próximo presidente y es la extrema derecha, por decirlo de alguna manera. Es una persona que por lo menos así es enfocada por los analistas, ¿no? No solamente de derecha, sino de extrema derecha. Y en el otro lado, en el otro país más importante de América Latina, en México, está López Obrador. López Obrador es un hombre de izquierda. Y allí hay unas cuestiones importantes, porque para América Latina, para el Perú, es importante ver lo que ocurre aquí al lado en Brasil y lo que ocurre en México, del que somos socios en la Alianza del Pacífico. Edwin, bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. Efectivamente, México y Brasil son referentes, ¿no? Son los dos países de América Latina más poblados, ¿no? Son dos países económicamente potentes y yo creo que hay que mirar a ellos, ¿no? Es decir, son referentes de alguna manera. Hay una cuestión interesante. El viraje de México hacia la izquierda y el viraje hacia la derecha e incluso hacia la derecha extrema, ¿no es cierto? O sea, Lula, en Brasil me refiero, Lula, Dilma Rousseff hacia el lado izquierdo, el sucesor ya empezó a virar hacia la derecha y ahora el posible viraje a la derecha extrema. ¿Qué es una derecha extrema en el análisis que tú haces, Edwin? Mira, vamos a ver, cuando yo leo en los medios, ¿no?, que dominan la opinión pública mundial, que califican a un candidato, a una persona como ultraderechista, inmediatamente pienso en que sí, diríamos en ideas económicas, es liberal, ¿no?, postula la economía de mercado, el libre comercio, etcétera, como Chile, como Perú, etcétera, pero que defiende todavía culturalmente algunas ideas o algunos valores, ¿no?, como son la familia, la vida humana, el matrimonio, cosas que hoy en día, ¿no?, ya no son, vamos a decir, políticamente correctas. Te pongo el ejemplo de un presidente de derecha en nuestro país vecino, Piñera, ¿no?, que ha elogiado a Bolsonaro. Lo ha elogiado con cuidado, ¿no?, con prudencia, lo ha elogiado después de su triunfo el lunes antepasado en la primera vuelta, sacó 46.5%, ¿no? Por poco gana en primera vuelta, ¿no? Entonces Piñera lo ha elogiado con reservas, pero le ha dicho que su plan económico es muy bueno, que le parece muy bien, ¿no?, que incluso pues, él ha dicho que también se parece en algo a lo que está haciendo en Chile, ¿no? Sin embargo, dice que no está de acuerdo con las cosas que de él se manifiestan en cuanto a que es homofóbico, misógino, racista, etc. O sea, todos los defectos que se le suelen echar a las personas que defienden esos valores. Te puedo citar, por ejemplo, a Matteo Salvini en Italia, ¿no? Te puedo citar a Viktor Orbán en Hungría, ¿no? Y bueno, y algunos otros. El mismo, bueno, Trump, aunque tiene sus cosas, pero es totalmente incorrecto políticamente hablando. Entonces, te ponen ultraderecha y ya casi te descalifican, te sacan del espectro político, te dicen que eres un impresentable porque no estás, ¿no?, con la democracia en el fondo. De No, Bolsonaro se dice eso. Pero hay algunos casos que Trump evidentemente es una persona que en opinión de personas bastante serias nunca debió llegar a la Casa Blanca, ¿no? No tiene las condiciones para ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿no? Probablemente, Enrique, pero lo eligieron los norteamericanos, ¿no? Entonces, si somos defensores de la democracia, tal como sí. estamos hablando, ¿por qué no lo Pero vamos a dejar gobernar? Te doy un dato. en una cosa Estados sí, Unidos, pero por ejemplo, la manera en que Trump trata a los peruanos, o sea, a los latinoamericanos, a los migrantes, es una cuestión increíblemente salvaje. Está corrigiendo. Salvaje. Está corrigiendo, o sea, todo lo que anunció no lo está cumpliendo.
está corrigiéndose en eso. No soy un defensor de Trump. Sin embargo, los estadounidenses están contentos con él. Desde el año 1969, ¿no?, la tasa de desempleo en Estados Unidos no es tan baja como ahora, 3.7 o 3.9%. La visión de Trump es Estados Unidos. Primero, Estados Unidos primero, sí. Para los estadounidenses, Bueno, además, ¿no? O sea, y nosotros somos una suerte de ciudadanos de segunda, pues, no así sean ciudadanos norteamericanos. O sea, y las personas que los rodean es una cuestión bien compleja, ¿no? Bueno, no deja de ser complejo lo otro, ¿no? AMLO, ¿no? AMLO, que también se exactamente. cuida mucho, ¿no? O sea, Bueno, él exactamente. no critica mucho. ¿Por qué no critican, por ejemplo, por qué no lo critican, por qué el establishment político y mediático no critica a López Obrador si él ha ganado en primera vuelta? Ha ganado en primera vuelta, y ¿por qué no dicen, por ejemplo, que allí tiembla la democracia? ¿Por qué no lo dicen? Si también es, bueno, quizá porque hace componendas, ¿no? Porque no están de posturas autoritarias, como le dicen a Bolsonaro. Bolsonaro, ¿no?, ha declarado recientemente, después de su elección, que no hay que confundir el autoritarismo con la autoridad. Él dice que va a ser un presidente con autoridad, pero lo tildan de autoritario, ¿no? ¿Sí? La diferencia que tú marcas no va de izquierdas y derechas, sino mucho más comprensiblemente en lo que serían conservadores y progresistas, ¿verdad? Yo creo que sí. Que en Estados Unidos se ve muy, por ejemplo, entre demócratas y republicanos. O sea, económicamente van por las mismas sendas, por las mismas rutas, y el tema tiene que ver con otros asuntos, como los que tú decías, familia, aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y cosas de ese tipo. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, a López Obrador no le dicen nada de esto? Porque él ha dicho matrimonios de personas del mismo sexo, que lo decide el pueblo. Aborto, en la campaña dijo que no, ¿no? Sin embargo, ha nombrado a una persona que es como una persona importantísima, no sé el cargo que tiene, que es pro aborto, y que probablemente pues, el aborto se legalice apenas entre López Obrador en el gobierno. O sea, a él no le dicen nada. Él es una posición claramente de izquierda, pero por ejemplo no le llaman ultraizquierdista. Es que tampoco lo es izquierda. Hay ultraizquierdistas también, pero los ultraizquierdistas no están mal vistos en el espectro político. Son pues una minoría y están ahí, ¿no? Están ahí, no hacen daño. El problema es que la ultraderecha está muy vinculada con el poder económico real y no con el capitalismo y el liberalismo económico, sino más bien con el mercantilismo, como lo hemos visto con Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Sí, en eso tienes razón, pero insisto, ¿no? Insisto que también Piñera es de derecha. Y también los capitales están con Piñera, o sea, Piñera no es Bachelet en ese sentido, Piñera no es socialista. Sin embargo, Piñera no ha hecho caso, no ha dado marcha atrás con la ley del aborto en su país. Sin embargo, Piñera apoya la ideología de género. Entonces, es una derecha políticamente correcta, también asociada a los capitales. Es el mismo plan económico que aplicaría Bolsonaro. Tú estás hablando de una derecha no conservadora. Exactamente. La derecha de Piñera es una derecha liberal, no conservadora en los temas en los que se libran culturalmente hoy las batallas, que son los temas en los que, bueno, junto con la democracia es un valor cultural que todos defienden. Te planteo una pregunta, Enrique. El candidato opositor brasileño, Haddad, del Partido de los Trabajadores, ha dicho que con Bolsonaro la democracia está en riesgo, porque ha sacado 46 y pico % y porque las características del candidato. Yo me preguntaría, si Haddad, este candidato del Partido de los Trabajadores, hubiera sacado el 46%, ¿la democracia estaría en riesgo? Es curioso, ¿no? O sea, los candidatos, hay muchos outsiders, ¿no? Y los outsiders pueden verse desde el punto de vista de quién esté en el gobierno. Pero Bolsonaro no es un outsider, tiene 30 años como No, diputado. Pero me refiero en general. O sea, el que sale
a contrarrestar lo que la política dominante de los últimos años de cada país. Tú lo has dicho, una especie de político antisistema, pero antisistema no anárquico, no que se quiere llevar todo de encuentro, sino que más bien, ¿no? No hay que olvidar, ¿por qué el 46.5% de los brasileños, el 60% en las favelas brasileñas? En las favelas más pobres de Río de Janeiro, el 60% ha votado por Bolsonaro. Es curioso. No pueden decir... Es el fracaso de un modelo... De un modelo democrático, de un modelo socialista, ¿no? Y de un partido que, mira, o sea, si hubiera estado libre Lula hubiera sido... Hubiera habido pelea, posiblemente hubiera sido el presidente. El Partido de los Trabajadores está transido de corrupción por todos los lados. Y Brasil económicamente está muy mal. Y los crímenes a la orden del día. Entonces la gente quiere solución. Y aparece Bolsonaro prometiendo, claro, y la gente ve una persona buena, una persona que podría ser, y se inclina hacia ella porque está harta de todo el sistema. La preocupación, y te ruego que lo toquemos después de la pausa, sí, claro, es que en casos como Brasil, en el propio México, donde la violencia es generalizada, la corrupción se extiende, la gente está dispuesta a sacrificar libertades por orden, es decir, sí, empiezan a ver con buenos ojos a gobiernos autoritarios, cosa que no es precisamente lo correcto. Bueno. Lo tocamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos viendo estas cosas que están ocurriendo en Brasil y en México, políticamente hablando, un viraje hacia la izquierda, el otro un viraje hacia lo que se podría llamar ultraderecha, pero lo estamos analizando dentro de lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto en estos momentos. Pero antes de que nos vayamos a eso de políticamente correcto, políticamente incorrecto, habíamos quedado en el tema de la posibilidad, no la posibilidad ya, o sea, la intención declarada en encuestas de ciudadanos norteamericanos que ante la anomia, el avance de la corrupción, la violencia... Brasileños, sí, me parece. Pero en Brasil... También. Claro. Y también en el Perú están dispuestos a sacrificar democracia por autoritarismo. Aquí en encuestas se ha dicho que lo que el Perú necesita es un Pinochet, por ejemplo. Una mano fuerte, una mano dura, ¿no? Exactamente. Sí. El asunto es que cuando llega una persona autoritaria, lo peor, lo que casi siempre pasa es que se corrompa, sea de izquierda o sea de derecha, ¿no? Vemos los crímenes que cometió Pinochet, vemos lo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, aquí las cosas, la democracia tiene que funcionar porque es un mecanismo de defensa de nosotros los ciudadanos ante el poder del Estado que es inmensamente superior. Entonces, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Tú lo ves con preocupación, sea en Brasil, o sea en México, sea con izquierda, o sea con derecha, me imagino? Sí, indudablemente es una preocupación, Enrique, ¿no? Porque a nadie le gusta estar bajo regímenes autoritarios, dictatoriales, evidentemente no. En ese sentido, la democracia es una herramienta válida, una herramienta que brinda un contrapeso en los poderes, etcétera, y evita todos estos, finalmente, las desviaciones a las que podrían llevar pues, estos gobiernos autoritarios, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? La democracia también es el poder, es el gobierno del pueblo, ¿verdad? Y muchas veces los mismos que se quejan y que expresan que algunos candidatos son un riesgo para la democracia, ¿no? Los mismos, ¿no? Pues se quejan porque el pueblo, ¿no? Expresa mayoritariamente su voluntad por otra persona. Porque los eligió. Claro, ¿no? Entonces ahí es el tema, es lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Es decir, si el candidato opositor brasileño hubiera sacado el puntaje o los votos de Bolsonaro, diría que la democracia está en riesgo, más bien no solo se felicitaría, no solo se alegraría, sino que diría que el pueblo brasileño ha alcanzado una madurez política, una madurez, o sea, una madurez democrática, o sea, ellos se creen la encarnación de la democracia. ¿Qué es?
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué es lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto en este momento según tu análisis? Mira, yo creo que lo políticamente correcto, ¿no? Vamos a decirlo, es mejor hablar de lo políticamente incorrecto. Lo políticamente incorrecto es, a todas luces, los temas culturales y de costumbres, los temas sociales. ¿Bien? Entonces, tú hoy y ahora no puedes ir, por ejemplo, ni aparentemente en contra de los derechos humanos. Y ojo que los derechos humanos han sufrido también tergiversaciones. Pero tú, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero a que yo estoy a favor de los derechos humanos, por supuesto que ya sí. me preocupa. Bueno, por supuesto que sí, pero también a veces, bueno, lo hemos hablado en este programa tantas veces, el aborto es un derecho humano. Pero no está considerado como Pero derecho. no, pero en las argumentaciones a favor del aborto, pues el principal argumento es un derecho de la mujer, un derecho. Claro, ¿no? un derecho de la mujer, pero no está considerado, digamos, dentro de la Declaración de los Derechos Humanos como tal. De ¿no es cierto? acuerdo, No, de acuerdo. A esas cosas me refiero, ¿no? En derechos humanos, por ejemplo, en el tema del mismo aborto, en el tema de los valores de la familia tradicional. O sea, ¿no es políticamente correcto en el siglo XXI ser conservador en temas de familia, en temas de matrimonio? De matrimonio, de vida humana. Eso es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto. O incluso también, ¿no? de tener unas posturas, por ejemplo, ¿no? Ya quizá en otro programa lo veamos, el tema de la migración. Es un tema bien difícil, que así nomás tú no puedes decir, bueno, es que la Unión Europea mayoritariamente está a favor de la inmigración. Sí, pero Italia y Hungría y Polonia y otros no quieren una inmigración como la quiere la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema, por ejemplo, ese es otro tema que está dividiendo. Claro, si es un problema los políticamente correctos ahí son los que quieren la migración a cualquier coste. Y es un problema que también lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? La migración. Claro. Por ejemplo, Chile pone algunas reglas para la migración y no hay muchas críticas contra Chile, pero cuando se intentan poner algunas normas acá de migración también es políticamente incorrecto. Es que yo pienso que el tema de la migración es un tema que tiene que abordar con mucha finura dos aspectos: el tema humano, el tema de que la tierra es de todos, ¿no? Y que podemos, ¿no? intercambiar, podemos vivir pero también el tema de el ordenamiento que cada autoridad quiere para su país, o sea, cómo voy a hacer para... Y también hay otro tema que es concretamente el de Europa, ya lo hablaremos, el tema de las costumbres, ¿no? El tema, ahí te invaden gente con otra cultura. Te invaden, quiero decir, entra gente con otra cultura y hay que ver también ese componente, porque el que migra tiene que adaptarse. No puedes tú migrar y enquistarte como si fueras una isla en ese país. Te agradezco, Edwin, por venir. Nos quedó es un tema. Tiempo. Sí, tendremos que tocarlo de una vez porque es un tema bien debatible, es un tema que además es importante para analizarlo desde diferentes ángulos. Gracias, Edwin. No tienes por qué, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.